Voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Y váyanse al verso 1, vamos a mirar verso 1 al 7, aunque me voy a concentrar en el verso 7 en realidad. Pero vamos a tratar de mirar un poco el contexto para insertarnos bien en lo que nos dice este hombre. Entonces, una vez más, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Dice este hombre: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre Celestial, muchas gracias por tu santa y bendita palabra, y te imploramos, Señor, que la apliques a nuestros corazones y también, por supuesto, a nuestras vidas, y en especial ahora en el hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy voy a hablar a los maridos, como indiqué la semana pasada, para empardar, ¿no? Hacer el empate. Y así entonces balanceamos las cosas. Y este es un tema, obviamente, que no podemos agotar en un par de predicaciones. Esto más bien es tema para seminario, ¿no? Para dedicarnos, si Dios lo permite, en el futuro lo vamos a considerar, un estudio más a fondo, inclusive donde podamos escuchar a hermanos y hermanas expresarse en esta área. Una de las inquietudes que plantean los hombres, y me refiero a los maridos, no los solteros, ¿no?, es que a veces no entienden a sus esposas. Y este es un tema muy amplio, como indiqué, pero es la canción de siempre. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las esposas? Yo no entiendo a mi mujer. Y el desconcierto muchas veces se produce por la aparente, y ojo, escojo esa palabra con cuidado, aparente incongruencia entre lo que dicen, lo que quieren y lo que hacen. Y digo aparente porque no hay tal incongruencia. A nosotros muchas veces los hombres nos parece. Ahora, cabe hacer un paréntesis acá, indicar, estoy hablando de casos generales, hay casos extraordinarios y específicos donde podemos encontrar personas que, no sé, no saben ni por dónde les pega el aire. Entonces sí, son gentes incongruentes, a gente caprichosa, gente que a lo mejor no han sido salvas, orgullosas, egoístas y una cantidad de cosas que obviamente van a crear una serie de problemas y tensiones en una relación que va a distar mucho de ser normal o llevadera, ¿no es cierto? Así que por eso digo, o utilizo el término aparente, a nosotros nos parece. Y muchas veces los hombres observamos y escuchamos
pero no pueden dar en el clavo con qué es lo que sucede con ellas. Nos quebramos la cabeza tratando de entrar en los misterios del corazón y la mente de esas mujeres. El corazón y la mente de una mujer es un baúl de grandes misterios, y tenemos que saber cómo abrir ese baúl y descubrir esos misterios. Y eso es lo hermoso de la vida matrimonial, de poder llegar a conocer día a día algo nuevo de nuestro cónyuge, de nuestra compañera. Muchos abordan este pasaje bíblico que es precioso, francamente. Yo creo que en materia de familia, este y Efesios capítulo 5 son manifiestos que deberíamos considerar, ¿no? Y muchos desafortunadamente se aproximan y hacen una interpretación de este texto sin mantener en mente o en cuenta el contexto de lo que envuelve estas declaraciones de Pedro. Y no solamente perdemos de vista el contexto de la carta, pero muy especialmente el contexto social en el que está viviendo la iglesia en los tiempos de Pedro, porque acá tenemos que tener algo muy presente. Esta carta fue escrita hace 2000 años atrás, inspirada por el Espíritu de Dios, y que procuraba abordar un problema específico en la iglesia de aquel entonces, y que tiene verdades y consejos que son para siempre. Por eso es que hoy, estudiando la carta y su contexto, podemos sacar algunas verdades que sean prácticas para la vida del creyente en el siglo XXI, en esta ciudad y en todo rincón de la tierra. En cuanto a la situación social, estamos viviendo en una etapa en que la mujer se ha liberalizado. Creo que ya en otra ocasión hablamos de esto. Roma había tenido una tradición, hoy llamamos machista. El hombre manda. No puedo decir llevaban los pantalones porque no se usaban en ese entonces, pero más o menos la expresión encaja. Acá mando yo. Yo soy el hombre de la casa. Y entonces aquí se hace lo que yo digo. Más o menos una mentalidad así. Producto, obviamente, de una cultura espiritual que viene después de la caída. Cuando, en fin, nos dice la Escritura de que debido a la ruptura de la relación y el balance entre el hombre y su creador y las criaturas y el resto de la creación, el hombre termina enseñoreándose de la mujer. Y eso es lo que vemos a través de la historia. Roma es el que tiene el turno en esta etapa, tiene el poder, tiene el control, y el hombre romano era un individuo que consideraba a la mujer como una persona casi de segunda clase, diríamos. Para los tiempos en que ya nació Jesucristo, un poco antes también, en los tiempos de Augusto César, estamos hablando del 27 en realidad antes de Cristo, y bueno, empezó este movimiento en que la mujer adquiere cierta libertad de ese lazo que la ataba con el marido. Y bueno, ya para el tiempo que está escribiendo Pedro y Pablo, en fin, esta tendencia había permeado la sociedad. La mujer es independiente. La mujer no necesita tanto ya del marido. La mujer ahora sale a la arena pública y se envuelve en los quehaceres de ese medio ambiente que se va generando. Y entonces una mujer más desafiante a los valores tradicionales de retención que existía en el vínculo familiar por parte de los hombres. Se va dictando, digamos, otra nueva tradición acerca de lo que es la familia y el rol que cumple la mujer dentro de la familia y la sociedad. Desde el punto de vista de la iglesia, no tanto de la sociedad, eso simplemente para que veamos qué está pasando afuera de la iglesia, es que el tema básico de la carta es el sufrimiento que muchas veces sufre el cristiano en medio de una sociedad dada y en un tiempo específico donde le ha tocado pasar. En este caso, hace 2000 años atrás. Hoy, por supuesto, después de esos 2000 años, nosotros estamos incrustados en una sociedad, en un tiempo donde encaramos otro tipo de problemas y desafíos, en fin, ¿no? Entonces,
desde el punto de vista de la Iglesia, Pedro lo que quiere es dar algún tipo de orientación, de respuesta de cómo tiene que funcionar la Iglesia para dar testimonio al mundo de lo que es la obra de Dios en la vida de la persona o del individuo y, por supuesto, en la vida del hogar y de la Iglesia en total. Pedro está escribiendo a cristianos, que están siendo perseguidos por un estrato social hostil. Ha sido el tema de la historia de perseguir al pueblo de Dios, prácticamente desde los mismos comienzos. Caín persiguió a su hermano, podemos decir, hasta llevarlo a la muerte en el campo por una cuestión de envidias, y así vivimos en este mundo, y ustedes pueden prender los noticieros y ver que todavía seguimos con la misma temática. Y entonces Pedro lo que se sienta y trata de recordar a la Iglesia que tenemos una herencia prometida, que nuestras bases no están aquí en este mundo, sino que estamos yendo de camino a aquel mundo que el Señor, adelantándose, ha ido a preparar para aquellos que han puesto su fe en la persona del Salvador. Por lo tanto, entonces nos anima, digo en general, a ellos y a nosotros por extensión, a que podamos seguir tenaces a pesar de las adversidades, de una sociedad hostil que no nos acepta, no nos traga, y entonces, confiados en esas promesas, vayamos para adelante hacia la patria celestial. Es decir, vidas que estén sometidas enteramente a la voluntad de Dios y no a los caprichos de una sociedad caída que obviamente no entiende de estas cosas. Pero al mismo tiempo, mientras les inculca confianza en la vida futura, lo que hace este hombre también es mostrar un interés tremendo en la importancia de dirigir a otras personas de la sociedad a la presencia de Dios. Y si bien es cierto que debemos testificar, tenemos que dejar el silencio y comenzar a hablar con las otras personas acerca de Cristo. Sin embargo, también está interesado en la forma en que nosotros testificamos a través de nuestra conducta en la sociedad. Cómo nosotros respondemos a los estímulos y las situaciones que encaramos mientras estamos pasando por este plano de existencias. Así que si alguien nos ve y ve que vamos bien con Dios y que tenemos una vida feliz a pesar de las adversidades, de crear esa curiosidad, o fomentar, debo decir, esa curiosidad en la persona, de querer saber qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que hay distinto entre nosotros y aquellos que no tienen esperanza. Y fíjense, lo vemos a través de la carta. Si ustedes se van rapidito al capítulo 2, versículo 9, dice que estamos en este mundo, allí plantados para proclamar las virtudes divinas. Dice que somos un real sacerdocio, nación santa, etcétera, para, dice, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes se van al capítulo 2, verso 12, estamos para influenciar, ¿no es cierto?, a los paganos glorificar a Dios. Es otra de las cosas que aborda Pedro. En el capítulo 3, versículo 1, que las esposas puedan, en caso de que exista el caso, ganar a los esposos incrédulos. Era algo que estaba sucediendo. Roma está empezando a responder al Evangelio. Las mujeres eran las que, digamos, estaban haciendo impacto en este sentido. Y bueno, los hombres eran más reacios a renunciar a su religión. Un asunto complejo que no tenemos tiempo para tratar ahora, pero en fin, las señoras sí respondían al Evangelio, y entonces ellas tenían que procurar, por medio de su conducta casta y respetuosa, ganar a los maridos para el Señor. Versos 15 y 16 del capítulo tenemos también que estamos para avergonzar a los críticos de la fe cuando no tienen razones. Cuidado, porque si nos critican porque hacemos las cosas mal, no podemos quejarnos. Pero si nos critican por ser buenos cristianos, ya el asunto es diferente. Y eso es justamente una de las razones del por qué estamos. Es para que justamente el mundo pueda quedar convicto por condenar, acusar, blasfemar del pueblo de Dios sin ninguna razón, sin evidencias.
Y 4, verso 4, fíjense que también en un sentido es confundir las antiguas amistades del mundo por nuestros cambios. Dice allí: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Yo no sé si te ha pasado, hermano querido o hermana, que después de que has conocido a Cristo y has vuelto a tus amistades, aquellos que no nacieron a lo mejor en el Evangelio, y que después de años de haber andado en, qué sé yo, en sinvergüenzadas, ¿no? Nos acercamos y dicen: ¿pero qué te pasó a vos? ¿Te hiciste santón? ¿Cura? ¿Qué? ¿Estás distinto? ¿Ya no tomás, no fumás, no te vas de parrandas, no te juntás con nosotros? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Te lavaron la cabeza? Estás distinto. Bueno, justamente eso es lo que se procura, de confundir a estas personas. Y que queden extrañados porque no corremos más en el pecado con ellos. Y que tal vez esto sea un punto de inicio para que alguien se acerque y diga: bueno, ¿me podés explicar qué pasó? Y entonces nos da eso la oportunidad de presentar la hermosura de la salvación en Cristo Jesús y quizás entonces sacar a una persona de las llamas de la condenación. En definitiva, el capítulo 2, versos 11 y 12, resumen lo que Pedro quiere de los creyentes. Fíjate bien, verso 12, prácticamente en la primera parte, nos dice qué es lo que quiere. Dice: mantengamos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Verso 11 dice que estamos de paso acá, dice que yo ruego que como extranjeros y peregrinos, dice, os abstengáis de los deseos de la carne. ¿Pero por qué? Bueno, para que mantengamos nuestra manera de vivir en una manera diferente y impactar de esa forma al mundo incrédulo o gentil. ¿Cómo estás manteniendo tu manera de vivir entre los gentiles? Ahora, entre este comportamiento que menciona Pedro a través de toda la carta, se inserta el que debemos manifestar. Permítame que me incluya, porque es justo. Los esposos. Porque a veces corremos por la Biblia, pero resulta que a la Biblia no se le escapa ningún rincón. Y en medio de todo este cuadro de cómo debemos vivir para avergonzar a los gentiles, Pedro nos apunta a nosotros los maridos y nos dice cómo tenemos que conducirnos como esposos, justamente para hacer mella, hacer impacto en una idiosincrasia equivocada del hombre de Roma y del hombre hoy, en el siglo XXI, donde nosotros estamos viviendo en la actualidad. Vamos a mirar un poquito el análisis. Fíjense, por ejemplo, que en el versículo 1 del capítulo 3, miren ahí sus Biblias, porque en definitiva queremos seguir el consejo del Señor, y en el versículo 7 aparece la misma palabra. En el verso 7 dice: igualmente, maridos. Y es igual que la palabra asimismo en el versículo 1. Así que este hombre dice: asimismo, mujeres. Y luego verso 7, igualmente maridos. Y esto, ¿saben qué? A veces otra vez corremos, lo leemos, no le damos mucha importancia, pero hay algo escondido en esto. Implica en un sentido que en el matrimonio se imponen obligaciones en ambas partes. No es que uno en el hogar está obligado, no, estamos los dos envueltos en el asunto. Cuando pasamos por el altar y unimos nuestras vidas, tenemos que considerar que hay serias responsabilidades que tenemos que cumplir. Muy a menudo en las discusiones, cuando hay personas que van a los consultorios a consejería matrimonial y cosas por el estilo, la gente, y a mí me ha tocado ver esto, ¿no? En lo personal, pero muchas veces los cónyuges que están en problemas apuntan la falta del otro. Y lo que a veces se dice es: ella debería hacer esto o aquello. Y luego ella dice: no, pero él debería hacer esto y aquello. Y comienzan las acusaciones. Pero el asunto es, y lo que muchas veces le aconsejo a la gente es: momento, paremos un poco, es cierto, sí, tenemos que mirar dónde están las fallas, pero ahora lo que tenemos que tratar de hacer es dejar de pensar en lo que debe hacer el otro y echarse la responsabilidad el uno al otro, y entonces decir, bueno, ¿qué debemos hacer juntos?
qué responsabilidad tenemos ambos, en qué grado, y entonces juntos, los dos de la mano, tratar de empezar a edificar un hogar estable, una relación perdurable, permanente. No es fácil. Yo no estoy diciendo que vivir con otra persona es fácil, porque cada uno tiene sus ideas, su personalidad, pero con la ayuda del Señor podemos tener una relación preciosa, perdurable, tenaz, que se abre paso en este mundo en medio de todos los problemas que hay. Así que esto es algo muy interesante. Deberíamos decir entonces qué debemos hacer en nuestra relación matrimonial. En cuanto a la mujer, y perdonen hermanas, es simplemente de paso, ¿no? Lo que voy a pasar es una cepillada nada más al tema, pero para ubicarnos en el contexto, ya hablé a las mujeres. Pero Pedro es interesante porque se dieron cuenta que dedica 6 versículos para hablarles a ustedes y solamente un versículo a los hombres. Algunos pueden decir, bueno, pero Pedro, a ver Pedrito, ¿cómo es esto? ¿Cómo te la agarraste con nosotros? Pero cuando leemos los versículos, a lo menos hay 2 cosas que remarca en cuanto a la mujer. Número 1, sumisión a sus maridos, versículo 1, y ya hemos hablado de ese tema. Y número 2, pulcritud y pureza, versículos 2 al 4. Y se toma como ejemplo, fíjense en ustedes, hay verso 5, el ejemplo de aquellas mujeres santas del pasado que estuvieron sujetas a sus maridos y funcionaron sus hogares, y luego nos trae este hermoso ejemplo de Sara acá en el versículo 6. Ahora, atenti, ¿no? Porque algunos de los maridos pueden sonreír y decir, bueno, pero a ver, mi señora no me dice Señor, ¿no? Pero este es un asunto cultural. Cuando dice acá Señor, no quiere decir de que Pedro está dando órdenes a las mujeres a decirle al marido cada vez que le hablan Señor. Mi señora no me dice Señor, me dice Gardo, querido, amor, qué sé yo. Y acá esas palabritas dulces o cariñosas que tenemos cuando estamos en el hogar. Yo no sé ustedes cómo se llaman, eso es asunto de intimidad, ¿no es cierto? Dudo que ustedes las esposas o ustedes maridos le hagan, obliguen o impongan a su mujer que digan, bueno, cuando no me digas Carlos, a mí me vas a decir Señor. Y si querés nombrar Carlos, Señor Carlos. Pero escúchame, ¿cómo es eso? Bueno, la Biblia dice, a mí me dice que Sara llamaba Señor a Abraham y tú me vas a decir Señor en casa. No, mi querido, pero acá estás haciendo un malabarismo con la Biblia. Él está hablando de una costumbre cultural y bueno, hoy, por ejemplo, hoy por hoy hay personas que, a mí esto me llamó la atención cuando vine de Argentina, nos hablamos de vos. Pero he escuchado a personas de Centroamérica que le dicen al esposo usted. Es muy lindo, es muy interesante. Eso no quiere decir de que el marido somete a la mujer. No, es un asunto de respeto, de cultura, de afecto. Le dicen usted al marido. Al principio a mí me llamaba la atención hasta que llegué a entender y a apreciar eso, de cómo algunos guardan esa etiqueta que no tiene nada que ver de posiciones, sino uno de respeto, de cariño y de afecto. Ustedes entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Pero entonces Pedro dice más a los hombres, ajustense en el cinturón, caballeros, en un solo versículo que lo que le dice a las mujeres en 6. Y acá es donde tenemos que pararnos y considerar a este gran hombre de Dios. Porque si este hombre está diciendo en un solo versículo más cosas que lo que dice Pedro en 6 a las mujeres, es para que paremos las antenas y pongamos muchísima atención, porque quiere decir de que este hombre está llamándonos a tomar nota de este consejo para resolver problemas que estaban minando la relación de pareja en la iglesia asentada en el mundo romano. Los maridos en el clima social donde se veían se la pasaban quejándose de sus esposas, muy libertinas, protestaban quejándose todo el tiempo, tratando de imponer su machismo, diríamos, sobre ellas. Las trataban con aspereza, con hostilidad. No le daban atención a las voces muchas veces de protesta que se levantaban de parte del sector femenil, tratando de reclamar un poquito más de comprensión, y entonces parece que este asunto también estaba metido
en la iglesia. Como suele suceder, muchas veces las cosas que vemos en la sociedad los encontramos dentro de la iglesia. Entonces Pedro lo que está tratando es de decirle a los maridos, ¿saben qué? Hay solución para esto. Y entonces este señor nos da unos consejos que son, para mí, son magistrales, ¿no? Y lo primero que nos dice, fíjense en verso 7, caballeros, lo primero que nos aconseja este gran hombre de Dios es ser partícipes con ellas. Fíjense, hay muchos que dicen, yo no la entiendo a esta mujer, está loca, no la puedo entender, no la descifro a mi señora. Pero este señor dice, sed partícipes con ellas. Fíjate que dice, comienza diciendo, vivir con ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir compartir con tu esposa. Compartir, tener las cosas en común con el otro. Eso quiere decir compartir. Vale decir que lo que este hombre le aconseja a los hombres es que nosotros compartamos las opiniones, que compartamos los sentimientos, que compartamos las cualidades, los valores. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir compartir. En la vida matrimonial, si quieres que funcione bien, tú tienes que hacer partícipe a tu esposa de la misión que Dios te ha dado. En el mundo muchas veces se escuchan a mujeres que dicen, mi marido no me hace partícipe de nada. Él toma las decisiones. Él dice cuánto se va a gastar, cómo se va a gastar, a dónde vamos a ir, dónde no vamos a ir, qué vamos a comer, qué vamos a tomar, cómo se va a educar a los hijos en casa. Acá hace todo lo que a él se le antoja. Se compra un televisor y viene de repente, cae de paracaidista, ¿no? En la casa. ¿Usted sabía que iba a comprar el televisor? No. Este caprichoso se gastó la plata en el televisor. Y cosas por el estilo. O sea que para algunos hombres el tema esto de ser el líder del hogar o la cabeza del hogar quiere decir de que yo acá hago lo que yo quiero, lo que yo digo y se terminó el partido. Yo soy el jefe. Yo soy el que lleva los pantalones. Yo soy el guapo. Y si vamos a la Biblia, yo soy la cabeza de la casa. La Biblia dice que yo soy el líder y acá se va a hacer lo que yo digo y si no, va a haber lío, va a haber candela. Bueno, de más está decir que eso es una barbaridad, porque notemos que Pablo, ya no Pedro, pero Pablo nos habla de que en el hogar debe existir una relación que tiene como modelo o ejemplo la que existe entre Cristo y su iglesia. Y nosotros no vemos a Jesús en ningún momento diciendo, la iglesia va a hacer lo que yo digo porque yo llevo los pantalones, yo soy el guapo, ¿no? No, Señor. Dice que la ama, la cuida, la protege. Y fíjense hasta dónde llega el asunto, que el Señor le dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido les dijo sois mis amigos? Bueno, porque ahora yo les hago partícipes. Ustedes lo que yo voy a hacer se los hago conocer. Ya no hay misterios o secretos. Esos misterios o secretos son revelados. Jesús nos hace partícipes de las cosas eternas. Entonces, mi querido hermano en Cristo, no puede ser ese concepto de que porque tú eres, según la Biblia, cabeza del hogar, que está mal interpretado ese asunto, te está dando una autoridad o un derecho de posición sobre tu mujer y que en la casa se va a hacer todo lo que tú dices o lo que se te antoja sin hacer partícipe a tu mujer. Recuerda que la Biblia nos dice que la mujer ha sido dada como ayuda idónea. ¿Y cómo puede ayudarte tu esposa si tú no le haces partícipe de tus decisiones? Por eso es que el Señor nos ha traído a esa princesa de Dios, para que podamos trabajar en equipo. Y sabiendo entonces tus decisiones, ella puede ayudarte. Y qué lindo es, porque muchas veces la esposa tiene una prudencia especial. No dice, no lo haga, sino considera esto otro. Y nos ayuda esa palabra a veces acertada, precisa, de mujer prudente, mujer sabia, mujer que nos ama y ama al Señor, y que ve que hay ciertos peligros y nos pone en alerta y nos dice, amor mío, ¿sabes qué? ¿Por qué no te tomas un tiempo para pensar en esto? No te lances precipitadamente, considera esto. Y luego en la quietud nosotros de repente se nos ilumina la cabeza y decimos, tiene razón María. Tiene razón, Juana. Tengo que prestar atención. Gracias, querida. Hacerlas partícipe, no abandonarlas. Mira, hermano,
La esposa no es como una mascota que nosotros la agarramos y la abrazamos y la hacemos subir al sillón cuando tenemos ganas, y cuando no tenemos ganas la sacamos corriendo, la mandamos a la cucha. Yo tengo un perrito en casa y hago así, ¿no? Anoche estábamos hablando con unos hermanos sobre el tema de los perros y el perrito, en mi país nosotros los tenemos en la cucha, afuera. Acá no se puede, acá se mueren de frío, entonces los tenemos que tener adentro de la casa. Y bueno, si estoy con ganas, lo que le hago una caricia, lo tengo ahí al lado mío, pero por un rato. Ya después, cuando empieza a embromar un poco el perro, le digo, bueno, afuera, a la cucha, a la cocina, ¿no? Se terminó. Nosotros no podemos hacer eso con la esposa. Nosotros no podemos tener a la señora sentada al lado y estamos contentos un rato. Bueno, querida, anda, tengo que ver el partido. ¡Ush! Aire, haz espacio. No, señor, no. Y claro, si la señora se queja en situaciones semejantes, tiene razón. Entonces, Pedro, obviamente maridos que se quejaban de sus mujeres, dice, no, mira, ¿sabes qué? Esta situación que sucede en el mundo es seria, sí, pero en la iglesia, señores, tienen que hacer partícipes a sus esposas para que la relación funcione bien. Convivir con ellas, vivir con ellas. Número 2, debemos procurar el entendimiento de la mujer. Muchas veces la gente dice, ¿por qué la señora esta no piensa como yo? ¿Por qué mi señora María no piensa como yo pienso? ¿Por qué tiene que ser tan dispar, tan distinta, que no le cuadra nada de lo como yo veo el mundo? ¿Pero qué tiene? ¿Tiene un adoquín en la cabeza que no entiende las cosas? Bueno, ¿sabes cuál es la respuesta a esta interrogante de por qué la mujer no piensa como yo? Bueno, sencillamente porque no es tú. El que tiene el adoquín es el tipo que no la entiende. No es la mujer, somos nosotros, que pensamos que por alguna razón Dios diseñó a la mujer para que piense como nosotros pensamos y le guste lo que a mí me gusta y que saboree lo que yo saboreo. No funciona así. Por eso es que las relaciones muchas veces van mal, porque lo que queremos hacer de la mujer es un muñeco, un robot, una especie de computadora que responde a nuestros caprichos. Pero Dios no formó a la mujer para funcionar en esos términos. Eso es antibíblico. Puede ser que la sociedad machista o las culturas arcaicas vengan trayendo ese concepto, pero ese no es el concepto que inculca la palabra de Dios. Nuestro compás en la vida cristiana es la Escritura, no los modelos que nos deja el mundo. Así que toma nota entonces que tú eres tú y ella es ella. No podemos pretender bajo ningún punto de vista que ella se convierta en nosotros. La Biblia es cierto que dice los dos serán una sola carne, pero nunca dice serán una sola esencia. Somos una sola carne, pero somos dos personas, con personalidades diferentes, criterios diferentes y por supuesto una sola consigna que es glorificar a Dios y servirle, ¿no es cierto?, en el seno del hogar para su gloria. Es interesante que cuando vamos al Antiguo Testamento y dice que el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, esa palabrita unir en hebreo es dabak y es una especie de pegamento, ¿no es cierto? Es una unión que no se puede romper. Este es un término muy, muy interesante. Luego, a través del Antiguo Testamento se habla de la unión del pueblo con su Dios, pegarse a Dios. Y cuidado, porque el pegarse, el unirse a esa persona no quiere decir que se anula la personalidad del otro para convertirse en otro. La mujer, aunque es pegada a nosotros, sigue siendo esa mujer y nosotros ese hombre. Fíjense que utiliza la palabra sabiamente. ¿Se notaron eso? Vivir con ellas sabiamente. Y esta es una palabra pero muy interesante. En griego es ginosko. Gnosis. Y gnosis, yo no sé si alguna vez escucharon los gnósticos. Es
a ver, ¿cómo lo definimos esto rápidamente? Es una especie de tendencia filosófica con visos religiosos, donde una persona piensa erradamente que puede obtener la salvación mediante la adquisición de un conocimiento oculto o secreto, ¿no es cierto? Hubo en los principios, en el siglo I, siglo II de la Iglesia, una tendencia de carácter gnóstico, que era una mezcolanza de ideas y conceptos neopaganos en aquel entonces. Entonces, la gnosis es un conocimiento oculto, escondido, pero que no está oculto en tal forma que no podemos penetrar y descubrir. Este hombre lo que está indicando acá es que cuando se trata de nuestra relación con la mujer, lo que tenemos que tratar es de abrir el cofre y entender la dinámica de esa mujer. Tenemos que penetrar en la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver las cosas, que obviamente no van a encajar con nuestra cosmovisión porque somos hombres. Yo muchas veces he hablado de, qué sé yo, un hombre soltero, ¿no es cierto? Si ustedes entran, yo he visitado hombres solteros y la casa está limpia, puede ser, pero una media por acá, un zapato por allá, no hay flores. En la casa de un hombre soltero, ¿qué flores? La única flor que tal vez encuentra es la del papel cuando rentó el apartamento y que ya estaba ahí. Pero comprar un ramo de flores y ponerlo en la mesa no es bien visto eso. Poner cortinas nuevas que hagan tono con el resto de la casa y la decoración, pero no. Las mujeres son al revés. Están pendientes del detalle. Dos personas solteras se casan, ¿no es cierto?, hombre y mujer, y entonces se produce esta combinación. Y entonces la mujer, ya ahora cuando el hombre viene del trabajo, se encuentra con un florero con hermosas flores en el medio de la mesa, nuevas cortinas y cosas por el estilo. El problema está cuando el hombre llega del trabajo y ve el ramo de flores en la mesa. La señora dice: ¿no ves nada distinto en la casa? No. ¿De qué me estás hablando? Pero como no ves nada nuevo en la casa. No, es la misma casa. Mira bien. Y pues, no veo nada. Y se arma la de San Quintín. Y luego el hombre se enloquece porque cuando se entera de que era el ramo de flores y la cortina nueva, dice: está loca esta mujer, mira que me va a hacer un escándalo por un ramo de flores y una cortina nueva. Bárbaro, el ramo de flores te gustó, poné la cortina nueva, pero no me hagas la vida amarga o me dejes pasar hambre porque no te di un aplauso por las flores. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso es porque no entiendes la psicología de tu esposa. Tú quieres que ella responda como tú, el hombre solterón, que no está interesado en las flores, pero ella sí. Hay una sensibilidad, un articismo en ella. Es alguien que está tratando de hermosear tu castillo para que te sientas bien. Y cuando nosotros no entendemos esa parte, esa dinámica de la mujer, la dañamos, la rebajamos. Es cierto que Pedro dice: cuidado, ¿no? Acá dice que no hay que darle tanta vuelta a lo externo, peinados ostentosos, adornos y todo este tipo de cosas que al fin y al cabo no tienen nada que ver con la condición interna de la persona. Nuestro objetivo es lo que hay dentro de la persona. Pero sí, sin embargo, nos dice: tenés que ser un poquito, decimos en mi país, un poco piola. Entender cómo es tu esposa. ¿Por qué ella se siente como se siente? ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Por qué se enojó mi mujer? Así que cuando nosotros decimos yo realmente no entiendo a mi mujer, es porque realmente no nos hemos tomado el tiempo para estudiarla. Y para estudiarla con el fin de servir a nuestra esposa en el nombre del Señor y satisfacerla. Y cuidado, no se trata de simpatizar con la esposa, hermanos. Acá la simpatía viene de afuera. Acá lo que se trata es de empatizar con la esposa, que es muy distinto, es sentir como ella siente. Porque uno de afuera puede decir: sí, mira, yo te entiendo, sí, mi marido es un hombre recio, no me da el tiempo, no me trata bien, no me respeta y qué sé yo. Y uno puede decir: sí, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo comparto tu dolor, yo simpatizo contigo. Pero esa persona hasta ahí puede llegar. Pero el marido no es asunto de simpatía, nosotros tenemos que empatizar con ellas. Tratar de sentir lo que ella siente.
de sentir sus lágrimas, sus alegrías, el porqué detrás de todo eso. Cuando nosotros nos ponemos esa premisa y tratamos de abrir el cofre de esa criatura de Dios y empezamos a decir, yo quiero conocer mejor a María, yo quiero conocer mejor a mi esposa, Gloria, por ejemplo, y quiero conocer por qué se siente así, por qué llora cuando llora, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien que le agrada, cómo puedo ser mejor marido mañana de lo que soy hoy. Y comenzamos a explorar a esa mujer que Dios nos ha dado. Mi querido, el matrimonio se convierte en una aventura, en un camino inhóspito de experiencias, donde empezamos a crecer como hombres ideales, empezamos a desarrollarnos más como cristianos, que todas las virtudes que el Señor espera de nosotros podamos ejercitarlas con ese ser precioso que nos ha puesto a nuestro cuidado. Y entonces la señora se sujeta a ese hombre. ¿Te das cuenta? Entender a tu esposa. Es interesante la construcción en el griego, en el original, que va más o menos de esta manera. Dice, maridos, igualmente conviviendo, estoy traduciendo literalmente cómo sería, ¿no? Conviviendo con ellas con entendimiento como con vaso más frágil. Toma nota de eso. Vive con ella con entendimiento, entendiendo primero que todo que esa persona es un vaso más frágil. Cuidado con esto. Porque el ser vaso más frágil no implica debilidad, que es lo que muchas veces se confunde. Cuando dice Pedro más frágil, bueno, es débil. No, señor. Él no dice que la mujer es más débil, que es más frágil. Frágil físicamente, frágil emocionalmente, es más sensitiva que nosotros. A nosotros en nuestros tiempos, ahora no sé cómo es la cosa, pero decían, el hombre no debe llorar, no es de hombres derramar lágrimas. Gran daño se ha hecho, hombres frustrados por no derramar lágrimas. El Señor Jesucristo lloraba. Así que yo no entiendo de dónde sale esa mentalidad que es más cultural que otra cosa. Mira, si tienes ganas de llorar y no te quieres mostrar delante de los demás, métete en el cuarto y llora pero hasta que te canses. Es bueno para el alma a veces largar algunas lágrimas. Nadie te va a condenar por eso, si tienes vergüenza de que te vean llorar. Pedro, mejor dicho, Pablo en Romanos, en el capítulo 9 y después en 2 de Corintios, habla de que nosotros usa la expresión de vasos usados por Dios para su gloria. Así que cuando se habla de fragilidad, nosotros somos frágiles igual que ellas. Él no dice que la mujer es frágil, dice es más frágil. Y esa declaración implica que tú, hombre, marido, también eres frágil, eres un vaso de barro. Recuerda que cuando el Señor nos formó del polvo de la tierra. No somos un pedazo de cemento o de fierro, aunque hay muchos que hacen ejercicio y se ponen como unos pedazos de unos gorilas, ¿no? Tremendos músculos y piensan que se pueden llevar el mundo por delante hasta que les agarra una gripe galopante y quedan como unos pollos ahí y le piden a la señora, tráeme el caldo de que mi mamá me daba cuando era joven, y cosas por el estilo. Yo a veces hago bromas acerca de esta realidad. Yo he visto a mi esposa, y yo sé que muchos de ustedes han visto a sus esposas dar a luz. Si nosotros los hombres tuviésemos que dar a luz, nos suicidamos, saltamos por la ventana. Yo cuando veía a mi mujer y no vi a mi hija traer a la criatura, pero la vi en el proceso de preparación que estaba a los gritos, y mi querido, yo me levanto y digo, un aplauso para las mujeres. Cuidado, frágil no quiere decir débiles. A veces son más fuertes que nosotros. Lo que pasa es que no entendemos la dinámica ni de nuestras esposas, ni de dónde apuntan las escrituras. Fragilidad física. Es cierto, hoy día en la sociedad la mujer reclama igualdad de operaciones con los hombres, y para mí es una aberración lo que sucede. ¿Cómo puede ser que un hombre que pesa 250 libras y puede cargar una bolsa en el puerto con cierto esfuerzo, puede compararse a una mujer de 120 libras cargando el mismo peso en el mismo puerto? La verdad es que esa mujer, aunque tiene igualdad de trabajo, está haciendo más trabajo que el hombre. Y sin embargo gana menos
El movimiento femenil piensa que esto es una victoria para la mujer. Para mí esto es un desastre, es un fracaso total, pero en fin, cuestión de perspectivas. Pero para mí es abuso de la mujer. Si antes era objetivizada, ahora se objetiviza mucho más. La mujer ha sido hecha más frágil físicamente. Que la mujer quiera hacérsela más fuerte es otra historia, pero la mujer tiene que sudar más que el hombre si quiere empatar el esfuerzo físico que él tiene. Porque por naturaleza fuimos hechos de esa forma. La sensibilidad emocional. Los hombres podemos tragar saliva, pero la mujer se expresa con un llanto. Eso de que deja de llorar, me tenés hasta acá con tus melodramas. No, mi hermano querido, esa mujer está esperando que alguien la abrace y le diga, explícame qué te pasa. Y si es posible, lloremos juntos. Vamos a caminar esto juntos. Vamos a sufrir juntos. Vamos a pelear juntos. Vamos a levantarnos juntos. Y cuando esa mujer encuentra a una persona así, que imita lo que hace Cristo por su iglesia, que dice que va con nosotros, llora con nosotros, sufre con nosotros, esa mujer, mi querido, no te larga, se agarra, se afirma, se afianza en un compañero semejante. Y la sensibilidad espiritual. Es interesante que en los tiempos de Pedro nos dice que las mujeres ganen a sus maridos incrédulos. No dice los maridos ganen a sus mujeres incrédulas, porque el fenómeno social es que la mujer responde más fácilmente al evangelio que los hombres. Y si tú miras a tu alrededor y cuentas cuántas mujeres hay acá o cuántas mujeres hay en el culto de oración, vas a entender lo que te estoy diciendo. La mujer siempre nos lleva la ventaja. A veces los hombres ganamos o empatamos, pero usualmente las mujeres responden más, son más sensibles espiritualmente hablando. Y número 3, Pedro nos da un consejo y es valorar a la mujer. Dice allí, fíjate bien, dando honor. Y esto es el significado de la palabra timao, implica darle el valor que le corresponde a esa persona. Cada vez que nosotros no prestamos atención a la mujer que Dios nos ha dado, no nos interesamos en conocerla, en estudiarla para poder ser mejor siervo, mejor esposo, mejor compañero, la estamos rebajando. Estamos restando el valor que esa persona tiene. Y ¿sabes una cosa? La mujer es receptiva de eso. Si la esposa nota que el marido la rebaja, no le da el valor que tiene como persona, como hija de Dios, como ser humano, como ciudadano, y bueno, esa mujer se va a resentir. Y es posible que tenga actitudes, no estoy diciendo con esto a las señoras que deben manifestar esta actitud porque está mal de todas maneras, pero a veces podemos encontrar reacciones, causa y efecto. La culpa es nuestra, de los hombres, que hacemos mal las cosas. Lo que tenemos que hacer entonces es darle el valor que esa persona tiene. Y es un valor infinito. De tal forma que Dios, cuando se trató de salvar a esa criatura, tuvo que enviar nada más ni nada menos que a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para poder comprar, para poder traer a esa persona. Esa alma es infinitamente valiosa. ¿Qué derecho tenemos nosotros de rebajarle el precio? De degradar a la esposa, de degradar a esa criatura creada por Dios. ¿No es ella portadora de imagen y semejanza como lo somos nosotros? Así que atención con esto. Debemos darle a esa mujer el valor que le corresponde. En la sociedad, desgraciadamente, encontramos que la mujer ha sido, y a pesar de los avances hoy, está siendo objetivizada. La mujer piensa que ha dado pasos gigantescos, que ha adelantado, pero yo cuando analizo desde el punto filosófico la actitud de la sociedad frente a la mujer, está peor hoy que antes. Porque antes el hombre daba la vida por la mujer. Ahora no, que se la arregle. Si tiene músculos, tiene fuerza, gana igual. Pero resulta que nosotros tenemos que cuidarla. Y bueno, pero si quieres igual que yo, que se la aguante. A ver cómo te la ganás. Y entonces estamos en ese cuadro lamentable, donde la mujer es un artículo comercial que explotamos para enriquecer corporaciones, en el ámbito de la moda, del cine, la fotografía y el trabajo, de más está hablar. Así que cuidado con esto.
nosotros tenemos esposos cristianos. A mí no me interesa el hombre de afuera, estoy hablando al hombre de Cristo. Nosotros tenemos que entender cuál es el valor de esa persona y tratarla con ese valor, no menos, no más. Honrarlas. Y noten que el ejemplo que usa este señor, porque dice que debemos honrarlas como a coherederas de la gracia. Y toma nota entonces que ya se pierde de vista toda posición. Y acá lo que se habla es de función del hombre y la mujer. Y si hay una posición, lo que decíamos el otro día, es una posición en la gracia de Dios. Somos coherederos, esa es nuestra posición de ambos, el hombre y la mujer, coherederos o herederos conjuntamente de la gracia, tanto salvífica como las promesas eternas que Dios tiene preparado para nosotros. Para ir cerrando más o menos, era común en la sociedad humana, o romana debo decir, este tipo de desajustes sociales, pero ustedes los creyentes no son hijos de la cultura. Nosotros somos hijos de Dios. En el capítulo 2, versos 9 y 10 dice, vosotros sois linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué tenemos que ver con la sociedad y la cultura? Y dice que hemos adquirido esta identidad, hombres y mujeres, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Para qué nos da estos consejos, Pedro? Porque es importante. No solamente porque se trata de ir en contra de la sociedad pagana, pero ¿sabes una cosa? Nos da el consejo, este Señor, para que nuestra relación con nuestro soberano Dios y Salvador no encuentre tropiezo. Fíjate bien que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tratas mal a tu esposa, no estás bien con Dios. Y claro, tú te arrodillas y oras a Dios, pero resulta que esa oración no sube del techo. Porque hasta que tú no arregles la cuenta con Dios acerca de cómo estás tratando a una hermana en Cristo, tu esposa, pero una hermana en Cristo, que ha demandado el mismo sacrificio que Dios envió en su Hijo por ti, también por ella. Y entonces nuestras oraciones, nuestra relación con Dios se ve ahora alterada, se ve de alguna manera obstaculizada justamente por no darle a esa criatura el trato que le corresponde. Marido cristiano, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres vivir una vida plena, un hogar estable, donde tu esposa se sienta satisfecha en todo sentido, donde la sociedad pueda mirar y quedar sorprendida, donde Dios tome nota de todas tus peticiones, empieza en casa, cómo tratas a tu mujer. Porque Dios no te va a pasar por inocente si tú le faltas el respeto a esa criatura. Por eso el consejo de Pedro para los hombres es tremendo. Así que, mi querido hermano en Cristo Jesús, mi llamado no es mío, es de Pedro. Y es que empecemos a hacer un voto delante de Dios, de dejar de tratar a nuestras mujeres como una cosa, y que empecemos a tratar a esa esposa que Dios te dio, a esa criatura preciosa a los ojos de Dios. No interesa lo que piense la sociedad, pero preciosísima a los ojos del Todopoderoso, que tú ahora puedas ser ese instrumento de gracia para cuidarla, para ampararla, para darle el valor que le corresponde, para tenerla en una vitrina como un vaso frágil y delicado. Yo una vez hablaba a unas parejas, ¿no es cierto? Mi mamá, ella está conmigo ahora acá por unas semanas más. Me acuerdo que en la vitrina, no sé si están todavía estas copas en casa, las copas donde ustedes creo que se casaron y bebieron. Qué hermoso recuerdo. Mi papá está en la presencia del Señor ahora, pero ella cuidaba con primor esas copas.
estaban entienden lo que es una vitrina, ¿no? Esos muebles con puerta de vidrio, donde ponemos la cristalería, se pasa los limpiadores para que esa copa no la toca nadie. Esa copa está en la vitrina para que todo el mundo las vea. No la ponemos por ahí escondida en algún lugar, no tiene que estar ahí. Es el adorno, tiene una historia, tiene un grado de honor. La ponemos para que alguien a lo mejor diga, ¿y esas copas tan lindas, de qué hablan? Y entonces abre el manual de los recuerdos y comenzamos a testificar de la significancia de eso. Pon a tu esposa en la vitrina, límpiala, cuídala, abre la puerta y ponla en ese lugar para que entonces la gente mire cómo cuidas con primor a ese ser que Dios te ha dado y que entonces puedan preguntar, pero ¿qué es lo que hay en esa mujer virtuosa? ¿Qué es lo que hay dentro de ella que la hace tan especial, que brilla tanto? Y entonces nos permita ahora llenarnos el buche hablando de ella, contando qué clase de criatura de Dios es y de dar testimonio de la obra de Dios en la vida nuestra. Y entonces cuando ella vea que la pones en un pedestal, va a decir, a mí me conviene someterme a un hombre así. Y juntos de la mano entonces podemos mostrarle a ese mundo que no sabe ni medio acerca del matrimonio y podamos decirle, así es como funciona el pueblo de Dios, así es como funciona un hogar cristiano y así es como queremos que los demás funcionen, y que de esa forma invitemos a aquellos incrédulos a que vengan a refugiarse en la gracia divina en Cristo Jesús para salvación y para hogares estables que se están perdiendo en la sociedad contemporánea. Te desafío, esposo, a que hagas eso con tu mujer, que desde hoy en adelante, olvídate de lo que pasó ayer, pero que desde hoy salgamos de este lugar diciendo, Señor, yo me comprometo, yo hago voto delante tuyo de ahora ser un esposo limpio, digno, ejemplar, el esposo ideal que tú quieres que yo sea para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Padre Celestial, gracias. Gracias por las pautas. Gracias por tus consejos en la palabra. Perdónanos, Señor. Nosotros esposos debemos confesar que a veces patinamos, muchas veces. A veces dejamos a nuestras esposas sufrir. A veces nos volvemos locos porque pensamos que no podemos entenderlas y es que no estamos haciendo el trabajo de tratar de entenderlas. No intentamos entenderlas. Y cuando queremos intentar entenderlas, lo hacemos siguiendo los criterios que me inculca el mundo, pero no tu santa palabra. No dedicamos tiempo, horas en oración, pidiéndote la sabiduría para tratar con estas criaturas tuyas. Nos has puesto, Señor, a nuestras esposas a nuestro cuidado. ¡Qué honor, Señor! Y sin embargo a veces fallamos y te las devolvemos destruidas, lastimadas, heridas, frustradas. Ellas van a los cuartos y derraman sus almas en llanto pidiéndote. Y aquí estamos nosotros la respuesta y sin embargo actuamos mal. Perdónanos, Señor, y desde este momento nos consagramos otra vez, pero ahora con tu ayuda a ser el esposo ideal, la cabeza del hogar, el protector de nuestras esposas, y dejándolas que ellas puedan ejercer su función de ayuda idónea. Y juntos de la mano, Señor, en nuestras funciones en su debido orden, podamos llevarte gloria y honra, porque tú lo mereces desde ahora y para siempre. Bendice nuestros hogares, sana nuestras heridas, rectifica, Señor, levanta de los escombros quizás nuestras relaciones, para que el mundo nos vea y te honre, porque tú lo mereces. Te damos las gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.